Bienvenido al módulo 2 de nuestro curso sobre participación de las partes interesadas. En este módulo queremos analizar algunos de los elementos clave que hemos sugerido como importantes para asegurarse que el proceso sea sistemático y significativo. La nota de orientación que el BID publicó se basa en 10 elementos que deben estar presentes en un proceso de consulta estructurado y significativo. Incluyen, en primer lugar, la identificación de problemas prioritarios, donde preguntamos ¿cuáles son los posibles riesgos y oportunidades que surgen del nuevo proyecto? Seguido por el número 2, análisis de las partes interesadas y plan de consulta. ¿Quién se ve afectado por el proyecto y quién puede tener un interés que pueda influir en los resultados del proyecto? Entonces, ¿cómo interactuará el proyecto con ellos? El elemento 3 cubre la información previa. ¿Cómo se proporcionará la información a las partes interesadas antes de los eventos de consulta de manera que sea significativa para los involucrados? El elemento 4 analiza los foros y métodos apropiados para el proceso de consulta. ¿Cómo deben organizarse? ¿Deben ser reuniones públicas? ¿Deben ser reuniones de grupos focales? ¿Deben ser discusiones uno a uno? Hay muchas maneras diferentes de hacer y los exploramos en el curso. Cualquier proyecto puede tener cosas que salen mal y donde las personas tienen quejas. Por lo tanto, el proyecto debe contar con un mecanismo de quejas y reclamos, donde las partes interesadas puedan buscar reparación si sienten que el proyecto los está perjudicando a ellos o al medio ambiente. Una vez que hayamos emprendido el proceso de consulta, y recuerde, este es un proceso continuo, debemos asegurarnos de que las decisiones de diseño y los aspectos de implementación en los proyectos integren los puntos de vista y perspectivas de todas las partes interesadas y se incorporen al sistema de gestión general del proyecto. El elemento número 7 se coloca aquí para garantizar que proporcionamos retroalimentación a las partes interesadas y que también garantizamos una transparencia en la toma de decisiones del proyecto. ¿Cómo se informará a las partes interesadas sobre las decisiones del proyecto y cómo se incorporaron sus diferentes visiones y comentarios? Necesitamos desarrollar planes de acción para el proyecto y esos planes deben basarse en datos adecuados e incorporarse en el sistema de gestión como ya hemos mencionado. Este es el elemento número 8. ¿Cómo establecerá y mantendrá el proyecto un sistema de gestión adecuado y adaptable para continuar tratando los problemas ambientales y sociales? El elemento número 9 cubre la documentación y la divulgación pública. El proceso debe estar bien documentado y muchos de los estudios y documentos deben ser divulgados al público. Y finalmente, y esto va más allá de la planificación y aprobación del proyecto, el elemento número 10 cubre la consulta continua con las partes interesadas durante la implementación del proyecto. ¿Cuáles son los mecanismos establecidos para garantizar que las partes interesadas se mantengan informadas e involucradas a lo largo del proyecto? Es importante darse cuenta de que estos diferentes elementos no son secuenciales, no ocurren uno después del otro, sino que pueden estar ocurriendo en diferentes momentos, en paralelo y de forma intermitente. Y finalmente, el plan de análisis y consulta con las partes interesadas. Un elemento clave en el proceso es identificar quiénes son las partes interesadas. Las partes interesadas son individuos o grupos que se ven afectados por un proyecto o que pueden influir en los resultados del proyecto positiva o negativamente, dependiendo de cómo se sientan acerca del proyecto. Estos son los grupos con los que debemos consultar una vez que hayamos identificado los problemas que les preocupan. Para ilustrar esto, tenemos una pequeña imagen en la que se ve el análisis de intereses y de influencia. Si se imagina un proyecto que involucra una reforma agraria,
Puede trazar los diferentes grupos de partes interesadas en una tabla con el eje vertical que indica cuánta influencia tienen los diferentes grupos y el eje horizontal que muestra si tienen interés positivo, es decir, si les gusta la idea de una reforma agraria o intereses negativos. Se puede ver de inmediato que los grandes terratenientes se opondrían. Dicho proyecto podría afectarlos muy negativamente, pero también son personas muy influyentes y pueden suponer una amenaza para los resultados exitosos del proyecto. Los trabajadores sin tierra se encuentran en el cuadrante opuesto. Tienen un interés muy positivo en la reforma agraria, pero no tienen mucha voz o influencia y parte del diseño del proyecto implica involucrarse y consultar con ellos y darles voz para expresar sus preocupaciones en la planificación y el diseño del proyecto.